Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente al podcast Hablemos sobre diseño humano. Mi nombre es Yuleika Guzmán y ya comenzamos. Bueno, y hoy te quiero hablar del gráfico de diseño humano. Si no tienes aún tu gráfico y no tienes idea de lo que te estoy hablando, ponle pausa al podcast en este momento y ve corriendo a www.yuleikaguzman.com. Te dejo en la descripción de este podcast el enlace y allí puedes sacar tu gráfico de diseño humano para que comiences a entender todo lo que aquí te hablo y puedas ir comprendiéndote cada día más y admirándote, reconociéndote, amándote y además sorprendiéndote cada día de todo lo maravilloso que traes ya codificado en tu ser. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre esos elementos que tú ves en ese gráfico que aparecen un dibujo en el centro y tiene un montón de números y hay como unos canalitos y luego hay dos columnas con otro montón de números y un montón de símbolos de astrología, una flecha. Si tú no entiendes nada de lo que eso significa, bueno, perfecto. La idea es que vayamos compartiendo por acá todo esto. Esta es una de las cosas más maravillosas que tiene este sistema y es lo práctico de la manera en que fue resumida la información. Entonces acá en este gráfico que tú estás viendo está un cuento maravilloso, está toda una historia de quién eres tú, de cuáles son tus miedos, cuáles son tus fortalezas, qué es lo que vienes a hacer acá, cómo es que te comportas. Y sobre todo esto tiene algo que para mí es esencial y valiosísimo, que es el poder comprender eso que todo el mundo nos habla de el inconsciente. Es decir, cómo es que nosotros hacemos cosas que no sabemos que estamos haciendo, pero que todo el mundo lo ve. Y el diseño humano nos habla de eso. Eso es lo que está codificado cuando ves el gráfico en la columna del lado izquierdo que se lee diseño. Hay una columna donde hay una serie de números que están asociados cada uno a símbolos astrológicos que nos dan la información de cómo se comporta tu cuerpo, ¿sí? El inconsciente es el cuerpo, es ese lenguaje que opera, te des cuenta o no, está actuando. Entonces esta es una de las cosas que a mí me fascinó cuando comencé a entender el uso de esta herramienta a nivel terapéutico como psicoterapeuta familiar que soy, porque me ayuda con mucha más facilidad a poder darle a las personas la comprensión de eso que está haciendo y además entender de dónde viene y por qué está actuando así, porque todo lo que es necesario, todo lo que nuestro inconsciente tenemos es necesario para que seamos lo que somos. Así que en esa columna se encuentran todas esas codificaciones que puedes ir viendo desde el sol que aparece arriba, pasando por la Tierra, los nodos, la Luna y los distintos planetas que conforman tu sistema personal, que conforman tu universo interior. Este aspecto inconsciente está relacionado con el funcionamiento de nuestros órganos, de nuestro cerebro, de nuestras hormonas, de toda esa bioquímica que viene diseñada para ejecutarse de forma autónoma y que es en nuestro desarrollo desde el momento de concepción es lo que está operando en el bebé hasta 3 meses antes de nacer. Entonces, cuando ya vamos a nacer, 3 meses antes, se activa lo que se llama el cristal de personalidad en nosotros y comenzamos a ser conscientes de que somos un ser
que tiene una vida y que se empieza a conocer a sí mismo en primer lugar y a darse cuenta que está relacionándose con el mundo. Entonces, esa información de lo que nosotros vamos a poder reconocer con mayor facilidad, de lo que nos vamos a dar cuenta con mayor facilidad, porque es con lo que estamos diseñados para mirar el mundo y para interactuar con él, está en la columna que se lee personalidad. Es decir, esto es lo que nosotros creemos que somos porque es de lo que nos damos cuenta con facilidad, ¿sí? Entonces acá, en este momento, cuando nosotros vemos el gráfico y todas esas activaciones, tenemos todos tus códigos que están actuando a nivel inconsciente, es decir, en tu cuerpo bioenergético, y a nivel consciente a través de lo que pudieses tú darte cuenta con mayor facilidad porque lo vives. Porque eso sí es algo que dice uno, si yo sí soy eso, sí, claro, eso también lo soy. Todos esos aspectos son parte de la personalidad, eso que nosotros vamos elaborando en la medida que vamos creciendo, y es una identidad que de alguna manera nos vamos formando, pero que no es real, porque lo que somos es más que eso. No es que no sea real porque no existe, es que simplemente somos una sumatoria de muchas cosas, y nuestra personalidad consciente es apenas una muy pequeña parte realmente de lo que somos. Nuestro inconsciente, que está conectado directamente con la fuerza vital, con el centro de inteligencia primal, con ese centro donde todo se origina, está en el cuerpo, y ahí está la conexión a todo lo que nosotros podemos acceder en la vida como probabilidades, posibilidades para hacer cosas. Ahora, esta combinación de elementos que están en tu diseño y personalidad, en tu inconsciente y tu consciente, o en el cuerpo y tu mente intelectual, es lo que hace que seas quien eres en esta forma humana. Porque cuando hablamos del diseño humano, estamos hablando de que es un diseño para hacer una forma de vida que hemos nombrado como ser humano. Todas las formas de vida tienen un diseño, son energías que se ha densificado y configurado de diferentes maneras para tener una forma en este gran ecosistema que es nuestro sistema terrícola en primer lugar, pero que a la vez está sincronizado con el sistema solar, pero que a la vez está sincronizado con nuestra Vía Láctea y con la galaxia, y que a la vez está sintonizado con el universo. Entonces, todo esto está alineado a una fuerza gravitatoria, digamos, que mantiene todo unido, y a la vez es expansiva, es decir, también así como va hacia adentro y une lo que está separado, que es el caso de cada uno de nosotros. Todos tenemos un núcleo central que nos mantiene todo unido, y ese núcleo se llama monopolo magnético y está en el centro de nuestro diseño, en el pecho. En ese aspecto donde nosotros nos tocamos siempre cuando nos asustamos, o cuando nos emocionamos, o cuando estamos pidiendo algo al universo y vamos con las manos al pecho. Allí se encuentra esa conexión con el todo, que es donde habita ese cristal, ese monopolo magnético, que une los cristales de personalidad y diseño en nosotros y lo mantiene todo unido. Pero a la vez estamos conectados con una fuerza expansiva que hace que nosotros salgamos de ese centro y podamos expresarnos, mostrarnos, movernos y aprender, relacionarnos, etcétera, interactuar con el mundo. Así que, como verás, esto es una información que da cuenta de que entendamos que somos un ser inteligente en sí mismo, que somos seres que además estamos creados y formados de la esencia del creador divino, de eso que podemos llamar Dios, mente universal, campo universal de información, como lo quieras llamar. El nombre no es lo importante es que sientas que esto es así.
ni siquiera que lo entiendas desde el intelecto, sino que lo sientas, porque la verdad es que esta información es para que se transmita desde otro lugar que no es precisamente la lógica cognitiva. Sin embargo, necesitamos instrumentos para poder comunicar estas cosas, ¿verdad? Lo que sabemos, así que por eso usamos las palabras, los símbolos, los colores, la música, etcétera, ¿no? En este caso, mi voz. Ok, ¿qué más encontramos en ese gráfico? En el centro hay una figura que tiene 9 centros, valga la redundancia, que son esos centros de distribución de energía. Son 9 y cada uno de ellos está asociado con distintas funciones de nosotros, ¿no? Entonces allí se encuentra la corona donde nos hacemos las preguntas existenciales, la mente intelectual que organiza y busca entender y dar respuestas. Luego está la garganta, que es el centro de expresión y manifestación. Debajo está el ser y es la dirección y la entidad de lo que somos, la identidad que somos. Ahí al ladito del ser está el ego, que es aquel que mantiene unido todas las fuerzas necesarias para que la vida se sostenga materialmente hablando. Después ese está digamos, hay como que 3 centros, uno al lado del otro, que del lado izquierdo es el centro vaso, la conciencia de la salud, la conciencia del cuidado de la vida, la preservación de la vida, y en el centro está el sacral, que es el centro creador de la vida, el centro de la creatividad, de la sexualidad, y al lado derecho está la conciencia del espíritu a través del centro emocional que nos conecta con la experimentación de la vida, con experimentar y arriesgarnos a ser el humano que somos. Y abajo está la raíz, que es el centro motivador, es el que impulsa a que todo se mueva, es esa energía primal que dice, ok, aquí estamos, hay que moverse. Y a partir de allí, cada quien, según su naturaleza, tiene una forma distinta de operar. Entonces, todos estos centros tienen internamente una serie de números que son las claves de diseño humano, o las puertas, como se llama también. Entonces, cada una de esas puertas tiene un significado, tiene un comportamiento y se muestra o se va a expresar básicamente de 2 maneras. Una manera es a través de la aprendida manera de la sobrevivencia, es decir, todo ser vivo, al estar vivo, lo que busca es preservarse a sí mismo. Al contrario de lo que por ahí la gente o las corrientes nos han hecho aprender a través de lo que nos han dicho, que bueno, nacimos para morir. Realmente nacimos para regenerarnos, nacimos para cuidarnos, nacimos para estar muy bien cada día, y esa es la real conciencia del vaso en alta frecuencia, es decir, en el amor. Pero cuando está en el miedo, que es la baja frecuencia, es la sombra, pues entonces allí actúa con miedo a la muerte. Por lo tanto, son siempre esquemas de defensa, sobrevivencia, lucha, etc. En otro sentido, cuando se manifiesta esa misma clave en una frecuencia de amor, quiere decir una frecuencia que sabe de la unión, de la unicidad, que somos parte de un todo, que todo está realmente conectado, y por lo tanto lo que uno hace afecta a todos los demás y uno es impactado por lo que el otro hace, es decir, esa conciencia de unidad. Entonces ocurre que cambia la manifestación de este código a una manifestación en alta frecuencia que justamente busca operar para cooperar entre todos, que comprende esta verdad que somos cada uno. Por lo tanto, abandona el miedo a la intimidad y le encanta poder encontrarse, intimar, mostrarse, compartirse abiertamente, porque entiende que cada uno tiene un rol y un papel fundamental en la vida. Entonces, todos esos números, hay 64 números que están mostrados en el gráfico central, y a partir de ahí vamos a ir conociendo cuáles están activos o no en nosotros, que son los que están en las columnas. Esos números que están ahí resaltados los vas a encontrar en las columnas, en la columna de diseño y en la columna de personalidad. Y luego está esos tubitos que unen los centros,
que si te das cuenta conectan dos numeritos, es decir, son canales que conectan dos claves, es decir, es un circuito de energía. Por allí pasa electricidad, pasa energía, hay un flujo de información y es lo que hace que tengas unas características muy particulares, que en esa energía esté algo que para ti es constante, fiable, que está operando todo el tiempo en tu vida, desde que naces hasta que mueres, y que además va a ser tu fortaleza en este mundo y va a ser lo que le vienes a ofrecer a los demás. Es la energía que transmites, es lo que vienes a emanar. Todo lo demás que no está en tu diseño activado, es decir, no tiene color ni está resaltado, se encuentra en blanco, es para ser receptivo al ambiente. Es decir, desde ese lugar estás tomando, estás recibiendo información, estás interactuando con los demás, te es fácil sentir, percibir, mirar estas cosas en el mundo, y eso es una forma de inteligencia también. Es decir, cuando estamos hablando de inteligencia, es alguien que sabe, siendo quien es, responder a todo lo que le está impactando en su entorno. Entonces, en el diseño hablamos siempre de responder. Nuestras respuestas tendrían que ser una respuesta que se origina a partir del sentir del cuerpo, que está conectado absolutamente al todo, y la capacidad que tenemos desde lo que estamos viendo de poder proveer una respuesta efectiva, una respuesta que sea armónica en cuanto a su efecto, y ecológica, es decir, en balance, en equilibrio. ¿Qué más nos muestra ese gráfico? Bueno, hay una cantidad de numeritos por allí, pero en el centro aparecen unos números que tienen que ver con el perfil y tiene que ver con esta forma en la que tenemos distintos roles que ejecutar en la vida. Así que cada perfil, hay 12 perfiles, y cada uno tiene una forma particular de mostrarse al mundo, ¿sí? de manejar esa dualidad consciente e inconsciente que siempre nos habita de una manera particular, muy individual. Entonces fíjate que por esto es que el diseño humano se llama la ciencia de la diferenciación, y yo le agrego que es el arte de vivir lo que somos, porque es un arte poder aplicar esta ciencia a tu vida y también hacer de esta ciencia el arte, ¿no? El creador. Tú eres el creador de tu vida, somos los creadores de nuestra vida, y si esta información nos provee las claves para poder hacerlo de una forma cada vez más armónica y en equilibrio, pues bienvenida sea. Estos son los elementos que te vas a encontrar entonces en el diseño humano. ¿Qué nos dice todo esto? Pues nos dice un montón de información. Nos habla de cómo nosotros estamos diseñados para pensar, para entender la vida, para hablar sobre las cosas que nos ocurren o para mostrarnos como somos, para saber hacia dónde vamos o si nos tenemos que dejar guiar, entender por qué nos interesa mucho el dinero desde muy jovencitos o no. Al contrario, no nos parece importante. Entender por qué las emociones nos toman y no sabemos qué hacer con ellas y nos sobrepasan. Y de repente no entendemos cómo a alguien se le pasa tan rápido una cosa y nosotros todavía estamos cargando con aquello que pasó, ¿no? Comprender esta motivación que tenemos al ejercicio, a estar ocupados, a trabajar, el placer de la sexualidad, de vivir, de gozar, de disfrutarnos. Toda esta información está codificada aquí. Y si tú sabes cuál es tu naturaleza, la forma correcta, y cuando hablo de corrección, quiere decir la forma en que has sido creado para manejarte, para vivirte, para experimentarte, pues es maravilloso. Así que con esta información de lo que significa tu gráfico y los elementos que allí se encuentran, bueno, me faltó hablarte un poco de los símbolos astrológicos, y es que cada uno de ellos tiene también un significado, y por supuesto cada clave, si en el momento de nuestra concepción fue impactada por Marte, por ejemplo, se comporta de una manera distinta que si lo hace en el Sol, ¿sí? O que si lo hace en Plutón. Son tres maneras muy diferentes de que se muestra la información. El impacto que tiene en nosotros es distinto,
Y por otra parte, también es diferente si está en el inconsciente o está en nuestro consciente. Y como verás, por eso que cada ser es único, porque aunque todos somos seres humanos, cada uno tiene un diseño muy particular. Y con todo y que el diseño se queda muchas veces en algunos aspectos, digamos, de la explicación misma del sistema, como en la superficie, cuando nosotros miramos diferencias entre dos seres que nacen en el mismo momento, por ejemplo, morochos, gemelos, etc. Y aunque esto haya sido así, estos seres tienen dos momentos, dos quantums de energía diferentes, y en lo profundo de su naturaleza hay grandes diferencias, y por eso es que aunque ellos nazcan iguales, cuando vemos el desarrollo de sus vidas, vemos que son seres que van adquiriendo luego una personalidad distinta a cada uno. ¿Por qué? Porque el inconsciente es el mismo, pero la conciencia hace que se muevan de distintas maneras en la relación que tienen con el mundo. Así que bueno, espero que te haya gustado este episodio, un poquito técnico, sí, quizás estas dos primeras partes fueron así, pero te aseguro que las que siguen van a ser un poquito más divertidas. Por ahora quiero que te quede esta cosita de seguir investigando un poquito más, así que te invito a pasarte por mis redes sociales para que consigas más información en la página web www.yuleikaguzman.com, donde puedes sacar tu gráfico, adquirir tus manuales para ir profundizando en esto, solicitar tu lectura de diseño humano. Están el blog donde todas las semanas hay un post y tienes un montón de información más. Mi canal de YouTube, Yuleika Guzmán, en donde vas a encontrar listas de reproducción que tienen que ver con este tema y con otros temas que también trabajo a lo largo de mi vida, y mi Instagram @Yuleika Guzmán. Así que por allí te espero para que te suscribas en todas ellas, actives campanitas y estemos al día con toda esta información del diseño humano. Te mando un beso, un abrazo de corazón a corazón, mil bendiciones y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Recuerda suscribirte, darle like al episodio y compartirlo para que otras personas igual que tú expandan su conciencia.